Es indudable que la transformación económica del Japón después de 1945 ofreció el ejemplo más espectacular de modernización sostenida en el siglo XX, superando a casi todos los países avanzados existentes como competidor comercial y tecnológico, y ofreciendo un modelo a ser imitado por otros. Ciertamente, Japón se había distinguido ya casi un siglo antes por convertirse en el primer país asiático que copió a Occidente, tanto en términos económicos como, desgraciadamente para ellos, militares e imperialistas. Aunque gravemente perjudicado por la guerra que para ellos empezó en 1937 y terminó en 1945 con la bomba atómica, poseía una infraestructura industrial que podía ser reparada y una población inteligente, educada y socialmente cohesiva, cuya determinación de mejorar podía ser ahora canalizada en empresas comerciales pacíficas. Durante unos pocos años después de 1945, Japón fue un territorio postrado, ocupado y dependiente de la ayuda norteamericana. En 1950 cambiaron las cosas, debido en gran parte e irónicamente a los fuertes gastos de defensa de los Estados Unidos en la Guerra de Corea, que estimularon a las compañías japonesas dedicadas a la exportación. Toyota, por ejemplo, estaba en peligro de quebrar cuando fue salvada por los primeros pedidos de camiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y algo parecido ocurrió con otras muchas compañías. Desde luego, hubo en el milagro japonés mucho más que los estimulantes gastos norteamericanos durante la Guerra de Corea y de nuevo durante la Guerra de Vietnam. Uno de estos factores, y quizá el más importante, fue su fanática creencia en conseguir los más altos niveles de control de calidad, tomando y mejorando perfeccionadas técnicas de management y métodos de producción de Occidente. Se benefició del empeño nacional en lograr altos niveles de educación universal y de poseer gran número de ingenieros, de entusiastas de la electrónica y del automóvil y de pequeños pero emprendedores talleres, además de los gigantescos Zaibatsu. Zaibatsu literalmente significa camarilla financiera. Define a un gran grupo de empresas que están presentes en casi todos los sectores económicos. Las empresas que forman un Zaibatsu suelen formar parte del accionario de otras empresas del grupo en una participación cruzada. En el periodo anterior al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los Zaibatsu dominaron la economía japonesa. Estaban controlados por poderosas familias. Los denominados cuatro grandes eran Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda. Controlaban en 1937 un tercio de los depósitos bancarios de todo Japón, un tercio del comercio exterior, la mitad de la producción naval y la gran mayoría de la industria pesada. Entre 1945 y 1947, durante la ocupación norteamericana, estos consideraban que los Zaibatsu eran dominados por grupos muy pequeños de personas que habían logrado controlar la economía de Japón durante toda su historia moderna, por lo que quisieron desmantelarlos, haciéndolos responsables del militarismo japonés y su papel durante la guerra. Los Zaibatsu no desaparecieron, pero tomaron una estructura diferente que actualmente recibe el nombre de Keiretsu. A lo largo de 1948, el temor norteamericano ante el avance comunista en Asia hizo suavizar su postura contra estos conglomerados. Sean cuales fuesen las explicaciones, no se puede negar la dimensión de su triunfo económico. Entre 1950 y 1973, su PIB creció al fantástico promedio de 10.5% al año, muy superior al de cualquier otra nación industrializada, y ni siquiera la crisis del petróleo de 1973, con su terrible golpe a la expansión mundial, impidió que los índices de crecimiento del Japón en los años subsiguientes siguiesen siendo casi el doble de los de sus grandes competidores. La variedad de manufacturas en las que se convirtió Japón en productor mundial dominante fue realmente asombrosa. Cámaras fotográficas, útiles de cocina,
productos eléctricos, instrumentos musicales y un largo etcétera. Los productos japoneses desafiaron a la industria relojera suiza, hicieron sombra a la industria óptica alemana y desbancaron a las industrias inglesas y norteamericanas de motocicletas. La transformación de su industria del automóvil fue la más espectacular. Entre 1960 y 1964, su parte en la producción mundial de automóviles pasó del 1% al 23%. Incesantemente aumentaron sus excedentes comerciales, convirtiéndole en un gigante financiero tanto como industrial, y aumentó su proporción en la producción mundial y en los mercados. Cuando terminó la ocupación aliada en 1952, el Producto Nacional Bruto era de poco más de un tercio del de Francia o el Reino Unido. A finales de los años 70, el PIB japonés era tan grande como el de Reino Unido y el de Francia juntos. Por otro lado, era la mitad del de los Estados Unidos. En una generación, su parte en la producción manufacturera mundial y el PIB habían crecido de un 2 o 3% aproximadamente a un 10% anual. Y así prácticamente mantuvieron sus niveles de crecimiento hasta los principios de los 90s, donde tuvieron una crisis muy importante. Pero eso ya será otra historia y otro video. Espero que este les haya parecido interesante y quedo abierto a cualquier recomendación o sugerencia. Sin más por hoy, agradezco su atención. Muchas gracias.